Toda la música se puede medir a partir de los intervalos, así como podemos medir nuestra estatura o simplemente una tabla de madera. La música también se puede medir. Un intervalo es la distancia que existe entre dos notas. Por ejemplo, la distancia que existe de do a mi, o de re a sol, o de do a do sostenido. Los intervalos son la base, son como los ladrillos que construyen la armonía, y gracias a los intervalos podemos formar escalas y acordes. Hay dos formas básicas de medir intervalos musicales. Así como utilizamos metros para medir alturas o kilos para medir peso, para medir intervalos musicales utilizamos tonos y semitonos. El intervalo más pequeño es el semitono. Es la distancia mínima que tenemos entre dos notas. Entonces, la distancia que hay de do a do sostenido es un semitono. Es decir que de do sostenido a re hay un semitono, de re a re sostenido hay un semitono y de re a mi hay un semitono. Pero esto no solo ocurre entre teclas blancas y teclas negras, también ocurre entre las teclas blancas. Por ejemplo, de mi a fa y de si a do. Como podemos ver, entre mi y fa no hay ninguna tecla negra. Por eso de mi a fa hay un semitono. Lo mismo ocurre con si y do. En conclusión, toda tecla que esté junto a otra va a estar separada por un semitono. Ahora vamos con los tonos. Un tono es la suma de dos semitonos. Eso quiere decir que de do a re hay un tono, porque de do a do sostenido hay un semitono y de do sostenido a re hay otro semitono. Y como dijimos, dos semitonos forman un tono. ¿Qué pasa con mi y fa? Como dijimos, entre mi y fa solo hay un semitono. Entonces de fa a fa sostenido hay otro semitono. En este caso, fa sostenido sería el tono. En conclusión, semitonos, notas que están pegadas, y tonos, la suma de dos semitonos. Los intervalos, además de identificar y nombrar los diferentes acordes y escalas, construir melodías y armonía, también son fundamentales para leer y escribir música, para entrenar el oído musical y componer e improvisar música.